aquí esta tarde a este acto de la sociedad económica. Ya no hace falta que explique parte de la historia de la económica porque todos la conocéis, ¿no? Una sociedad bicentenaria que forma parte de la historia de la comunidad y de la historia de la ciudad y también de la historia de España, ¿no? Precisamente se fundó el Conservatorio de Música donde hoy estamos en 1879 y otras muchas cosas que las podéis consultar en la página web nuestra, que tenemos varios libros en PDF que podéis descargar completamente y estudiar o leer sobre la historia, ¿no? Y ahí también podéis entrar en contacto con nosotros. Podéis enviarnos un email, sugerencias, críticas, lo que queráis. Estamos a disposición vuestra y todo lo que enviéis será tratado en la Junta de Gobierno y habrá una respuesta, obviamente. Pero la parte histórica que quiero comentaros hoy es sobre la agricultura y la sociedad económica de amigos del país, ¿no? La agricultura era muy importante en los siglos XVIII y XIX y también acercándonos a los productos de proximidad tuyos, ¿no? Y bueno, la sociedad económica, desde aplicar técnicas nuevas para mejorar cultivos de la seda importantes entonces, o nuevos sistemas de arar la tierra, ¿no? Con arados metálicos con ruedas que no existían entonces, o incluso los abonos. La sociedad fue la primera que trajo el guano de Perú a España y a Europa, ¿no? Y eso fue gracias a un socio que se llamaba Francisco de Llano. Y luego fue Francisco Polo Bernabé. Muchos de los nombres que voy a citar tienen calles, ¿no? En la ciudad. Fue el que difundió este tipo de estructura o de procedimientos para el abono, ¿no? Pero me quería centrar en las plantas, ¿no? Sobre todo por los productos que vas a comentar o quizás comentes, ¿no? Sobre todo por la chufa, ¿no? Hasta el año, voy a poner tres ejemplos: chufa, mandarina y níspero. La chufa hasta el año 1811, la de Alboraya, era redonda, tenía un aspecto muy circular, pero al año siguiente, en el 12, aparece en el puerto de Alicante un mercader griego con un tipo de chufa alargada y rugosa, ¿no? Y a partir de ahí, pues varios socios de la económica en sus territorios o en sus tierras empiezan a cultivarla, ¿no? Y a aclimatarla para que esté hoy entre nosotros, porque esa es la chufa que estamos tomando nosotros. Y eso ocurre en el año 1841 en Orihuela, a través del conde de Pino Hermoso. También el níspero que se trae desde Japón lo trae Vicente Benedito, que era socio de la Sociedad Económica, y lo aclimata en sus jardines como árbol ornamental, ¿no? Y después, años después, el conde de Rótova es el que le da la producción, digamos, para el consumo humano. Y otro de los ejemplos que tengo muchísimos ejemplos sobre la agricultura, y el último ejemplo es la mandarina, ¿no? Precisamente el conde de Ripalda, que es el que nos cuenta en sus escritos los procesos de la chufa y etcétera, es el que trae esquejes desde Italia para implantar en la naranja, esquejes de mandarina, y a partir de ahí pues se desarrolla el comercio de la mandarina en España. Y es curioso porque en el archivo de la económica consta este informe y además consta cómo intenta con el canelo, el árbol de la canela, mezclarlo con algarroba para tener el producto mucho más azucarado y que fuera utilizado en los procesos culinarios, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con lo que vamos a ver hoy, ¿no? Porque hoy nos va a presentar María Diago la guía sustentable, que luego nos dirá por qué se llama así, ¿no? Es la segunda edición, una segunda edición de la Comunidad Valenciana que incluso esta vez recoge bodegas y también recoge almazaras, ¿no? Un libro que es este que tenéis aquí, rosa, que está hecho a partir de maíz, ¿no? Y las tintas son vegetales. Y recientemente pues hay equipos de restauradores muy conocidos como el equipo de Arguiñano, pues la ha destacado esta guía por encima de las guías de Michelin o Repsol. María Diago es bióloga, es una consultora ambiental independiente especializada en sostenibilidad y para mí es un placer presentarla, no solo por su trayectoria profesional, sino porque es socia de la económica y siempre es un placer tener a los socios con nosotros, ¿no? Ha sido directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental con el Gobierno valenciano, gerente de Agrin, que es la sociedad de gestores de residuos industriales de la comunidad, y directora del proyecto que nos presentará Sustentable, que es el primer proyecto europeo sobre gastronomía sostenible que inició en el año 2020.
ha publicado diversos estudios sobre sostenibilidad ambiental en la comunidad, vida social y económica de la Comunidad Valenciana, situación del país valenciano en temas de medio ambiente, el libro verde del territorio valenciano, y también publica en anuarios de cocina de la comunidad y en blogs de gastronomía, ¿no? Y precisamente acaba de editar en el 2023 el libro que hoy nos va a presentar, que es Sustentable, Guía de Restaurantes Sostenibles de la Comunidad Valenciana, editado por Mesa Mediterráneo, de la cual es CEO, ¿no? Así que, María, tienes la palabra tú. Muy bien. Se me oye. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que es un placer estar aquí, ¿no? Y también deseada intervención, porque la primera edición que estaba prevista hacer también la presentación se interrumpió por temas de pandemia, ¿no? Pues no digas tantas cosas de mí, porque yo creo que eso ya significa que ya hay muchos años Mucho cumplidos. poco, varias hojas. Bueno, gracias. Bueno, pues yo creo que antes de empezar un poquito y de entrar en materia, a mí me gustaría dar una breve pincelada mía sobre por qué yo llego a hacer una guía de gastronomía, ¿no? Y recuerdo en la primera edición que estuve llamando a puertas, porque esto se financia con recursos propios y con convenios de colaboración que firmamos con entidades públicas y privadas. De todas las que visité, hubo una que me hizo una pregunta que cuando llegué a casa me llevó a retroceder, ¿no? Y me dijo: María, ¿tú esto por qué lo haces? Y no me digas que lo haces porque te gusta, porque eso es evidente. Pero ¿por qué lo haces? Yo me quedé así, en realidad no supe qué contestar en ese momento, ¿no? Y cuando regresé, mi memoria despertó. Y os voy a contar. Yo tendría 6, 7, 8 años. Como muchas familias que todas nuestras madres y padres han cocinado y tenemos una cultura gastronómica, además de conocer a mis 4 abuelos, tuve la suerte de conocer a una bisabuela mía. Y mi madre me dejaba con mi bisabuela, tal. Y claro, te tenías que comer lo que había en el plato, como a todos nos ha pasado. Ya, ¿qué hay para comer? Y me dijo: tapioca. Y yo la tapioca es que no podía con ella. Pero te tenías que sentar y comerla. Y te sientas en la mesa y empiezas a comerla, y nada más que la primera cucharada, yo descubrí un sabor inigualable. Y aquella primera cucharada y aquella sémola de tapioca que mi bisabuela me preparó, creo que es el primer recuerdo que yo tengo que con un ingrediente tan humilde, se puede llegar a hacer grandes cosas. Y estoy segura que esa semilla, sin yo ser consciente, durante todos los años de mi vida, ha perdurado ahí. ¿no? Y el presente es que estudio ciencias biológicas, tengo la suerte de estudiar, de mi vida profesional con el que yo considero mi maestro en temas de indicadores de sostenibilidad, Ricardo Almenar, que es de aquí también, valenciano, que por cierto también es socio de aquí. Y estudias, viajas, trabajas y más llevo los libros, un negocio familiar, que son libros antiguos originales. Bueno, y llega también un momento en la vida que dices: no te gusta cómo son las cosas, o simplemente desde tu trayectoria personal, desde tu trayectoria vital y desde tu formación profesional, te gustaría, y aquí uno peca de demasiada vanidad, me gustaría aportar algo a la sociedad, ¿no? Y de repente, todo lo que yo había aprendido de biología, de indicadores, todo lo que me gustaba la gastronomía, todo lo que habías viajado, llega un momento que dices: aquí lo tengo. Siempre se nos ha dicho a los estudiantes de ciencias, ¿no?, que todo aquello que no está cuantificado no existe,
que es una de las grandes cosas que a los estudiantes de letras tradicionales pues se les ha menospreciado, porque como tú no puedes cuantificar lo que ellos producen en monedas, en euros, en dólares, en yenes, en PIB, pues vale, ¿no? Y entonces dije, ¿y si hiciéramos una guía gastronómica donde se cuantificara el producto de proximidad? Donde el usuario, el cliente que va a los restaurantes, supiera exactamente ese restaurante qué porcentaje de aceite es de la Comunidad Valenciana o no lo es, o el vino, o producto de producción ecológica o producto de temporada. Quizás sería un vínculo en el cual podríamos conectar a productores, a restauradores y al cliente. ¿Por qué se me ocurrió esto? Porque también un día escuché a Ferran Adrià que más o menos el 33% del PIB de este país corresponde a la gastronomía, unido al sector de los productores y al sector turístico. Bueno, pues en el siglo XXI un 33% del PIB no se puede mantener al margen de la sostenibilidad. Punto. No se puede. Defendemos que en el siglo XXI los dos grandes valores van a ser la sostenibilidad ambiental sí o sí, porque si no, no vamos a ser, y va a ser el valor de la cooperación. Porque los problemas a los que nos enfrentamos son tan complejos y tan transversales que sectores que han estado tradicionalmente enfrentados o simplemente incomunicados no van a tener más remedio que comunicarse y empezar a hablar entre ellos. Y algo tan intuitivo como pueda ser que el sector de la restauración no hable con sus productores es lo que se estaba dando hasta ahora, ¿no? Antes, en las cartas, no tener, me lo invento, 500 referencias de vino o no tener una ostra que te viniera del norte de Francia o caviar que te viniera de Rusia era un signo de provincianismo. Hoy es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Es decir, que cuanto más producto de proximidad, más producto de temporada, más excelente eres. En el siglo XXI la excelencia gastronómica, si no es sostenible, no puede ser tal excelencia, ¿no? Y con estos parámetros, pues empezamos a montar sustentable. Sustentable que viene de sustento, lo que es necesario para comer, de sostenible, pero también de mesa, tanto en francés como en inglés, table, table, ¿no? Nos costó mucho tiempo encontrar la palabra, aunque parezca mentira. Y queremos, como digo en la primera edición, aquí he traído 2 volúmenes, la primera que son complementarios, ¿no? En ambos nosotros explicamos cómo hemos hecho la guía, cómo hemos hecho los indicadores, que después los hablaremos un poquito, ¿no? Pero decimos que nos gustaría contribuir muy modestamente, pero muy firmemente, a la revolución cultural que supone la lucha contra el cambio climático, desde lo que significa un consumo responsable, una gastronomía culta que cuida nuestros paisajes, que cuida nuestros productores y que va al meollo de la cuestión. ¿Y eso es sustentable? Eso es sustentable. Entonces lo que voy a hacer ahora es poneros el vídeo resumen de la presentación que se hizo el día 3, que fue cuando presentamos la segunda edición. No hay señal, estupendo. No hay señal, porque salen los 3 ganadores en esta segunda edición, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya, no? ¿Ya? ¿Le doy aquí? Ah, no, le doy aquí. El sonido.
que si habría que definirlo, pues, la perversió dels paraules i les degradacions que hi ha en conceptes com proximitat i honestitat i sostenibilitat, però és un projecte de cuina honesta, no? I cuina, com diu Lluís Ruiz, volem fer una cuina tan arraigada al territori que resulte terriblement innovadora, no? Soy Nicolás Barrera, vengo de una familia de hostelería y de agricultores. Bueno, nosotros el restaurante, el Pou de Beca, está en Vandalba, es el término municipal de Vandalba, pero bueno, estamos entre Benlloc, Vilafamés, La Serra en Garcerán. Nosotros teníamos muy claro que el proyecto nuestro, la base era la sostenibilidad y era la filosofía que nos llevaba a ser como somos. Desde el primer momento apostamos por la biomasa en cuanto a calefacción, por la fototérmica y la fotovoltaica para electricidad. Teníamos la red eléctrica y también estamos en ella, por supuesto. Pues aprovechamos, tenemos nuestras cisternas para aprovechar el agua. Al final, la sostenibilidad no es solo lo que hay en un plato, ¿no? Sino es cómo se ha llegado hasta ahí, de qué modo te has relacionado con el entorno más cercano. Y eso hace también que, siguiendo ese sentido común, pues que todo esté como más integrado, ¿no? Soy Ricard Camarena, cocinero y propietario del restaurante Ricard Camarena, nacido en la pequeña localidad de Barx, al sur de Valencia, en la comarca de la Safor. Llevo ejerciendo mi profesión en Valencia desde el 2009. El restaurante creo que es un espacio muy vivo donde en los últimos años lo que hemos intentado es adaptar nuestro punto de vista sobre la cocina, sobre el producto local y sobre la idea que tenemos alrededor de la profesión, pues intentar adaptar todas esas ideas. Así que yo no puedo hablar de la sostenibilidad si no hablo de la sostenibilidad desde todos los puntos de vista posibles. Yo no creo en la sostenibilidad en un único vértice, ni a través de la ecología, ni a través del desperdicio cero, ni a través de los bajos consumos. Creo en un todo, ¿no? Intento buscar un equilibrio donde todas las partes que estamos implicados en este proceso pues, se puedan permitir continuar con este proyecto. Y estoy hablando de las personas que trabajamos aquí, de los proveedores con los que trabajamos, de los clientes que vienen al restaurante, del producto que usamos. Bueno, pues eso es. A ver, que apague yo esto. ¿Cómo podíamos hacer nosotros vincular la gastronomía con la proximidad? Y estábamos ahí dándole vueltas. Y un día nos dimos cuenta que realmente, siendo que es muy importante la cuestión de la proximidad, lo que era prioritario era el análisis de la sostenibilidad ambiental del restaurante, solo del restaurante. ¿Y cómo lo podíamos hacer? Pues dijimos, bueno, vamos a aprovechar nuestra experiencia en indicadores de sostenibilidad y vamos a elaborar un conjunto de indicadores. Y entonces estuvimos pensando y al final nos quedamos con 15 indicadores, de los cuales un tercio hacen referencia
al consumo de los recursos que necesita el restaurante, por ejemplo, el tipo de energía y el agua. Otro tercio hace referencia a la gestión de los residuos que produce el restaurante. Y otro tercio hace referencia a la responsabilidad social corporativa. Entonces, con eso que ya teníamos claro, nos pusimos a elaborar una encuesta. Una encuesta que los críticos gastronómicos, una vez han pasado por los restaurantes, les pasan a los chefs. Y con esa información que nosotros obteníamos, podíamos elaborar, podíamos evaluar, mejor dicho, el grado de sostenibilidad ambiental del restaurante y cuantificar el producto de proximidad y de temporada que tienen en sus cartas. De manera que por primera vez en una guía gastronómica el usuario se encuentra con 3 informaciones desagregadas y pertinentes. Por un lado, la crítica gastronómica con su calificación. Por otro lado, otro pequeño párrafo que hace mención a lo que os he comentado. El producto de proximidad de temporada, su porcentaje que aparece en la carta. Y por otro lado, el grado de sostenibilidad ambiental del restaurante. De manera que alguien puede elegir a un restaurante por su excelencia gastronómica o por su grado de proximidad o por su grado de sostenibilidad, porque no el mejor en uno necesariamente es el mejor en los otros 2 ítems. Esto que puede parecer a lo mejor que no tiene una importancia más allá de la curiosidad, pues mira, desagrega la información. Realmente es lo pertinente, primero porque lo cuantificamos y eso quiere decir que lo identificas. Y el lenguaje me permitís la expresión coloquial del bolsillo, lo entendemos todos. En cuanto a uno le toca en el bolsillo, enseguida es un lenguaje, vamos, directo. Es la primera vez que esta información se le da al usuario, pero por primera vez también a los restauradores que son del sector medio-alto se les dice, todos vosotros trabajáis en la excelencia gastronómica, pero vuestro grado de proximidad es este y vuestro grado de sostenibilidad es este. Así que con carácter voluntario podéis hacer camino. Porque tenéis que saber que incluso a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, a pesar de una guerra, a pesar de un volcán y ahora a pesar de lo que nos va a venir encima, porque vamos, ¿no? Los turistas gastronómicos que elijan su destino en función de que el restaurante tenga en su carta producto diferenciado de proximidad y tenga un cuidado en tener una gestión que sea ambientalmente sostenible, crece cada año, aumenta cada año en todas las comunidades autónomas. Y España es un país principalmente de monocultivo de turistas, somos el segundo país a nivel mundial que recibe más turistas. Afortunadamente somos un país que recibe muchísimos turistas de interior. Cuando ahora hablo de interior, hablo de Europa, de la región europea, no de otras, ¿no? Y principalmente los turistas centro y norte europeos, esto que estamos hablando nosotros aquí, lo tienen más que asumido, más que asumido. De manera que es una diferenciación de calidad y de excelencia el que nuestros restauradores avancen en esta dirección. Pero también supone un grado de concienciación de lo que nosotros podemos hacer como consumidores y de nuestra fuerza en lo que significa las tendencias en el mercado y las tendencias en los consumos. Estamos en unos momentos a nivel planetario que ya se han superado 5 de los 9 límites que se consideran seguros para la vida, 5 de los 9. Estamos a punto de rebasar la temperatura, pero la contaminación de las aguas dulces está más que para allá. Estamos con un grado de contaminación atmosférica también sobrepasado. Estamos con una pérdida de biodiversidad que es realmente alarmante. Alarmante quiere decir que la segunda vía de financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea van dedicados única y exclusivamente a la recuperación de la biodiversidad. No hay que olvidar, no podemos perder de vista que esta crisis a nivel mundial es una crisis de origen biológico. Luego, en tanto las soluciones, una parte importante de ellas tendrán que venir desde el punto de vista de la biología y de recuperar la vida sobre la Tierra, que es la que nos sustenta nuestra propia vida.
Esto lo tenemos, esto no es opinable, esto es ciencia, no es opinable, ¿no? Entonces, la Unión Europea está poniendo muchísimo énfasis en la recuperación de la biodiversidad. Y la biodiversidad en general pasa también por la biodiversidad agropecuaria. De hecho, tiene una estrategia que se llama de la granja a la mesa, ¿no? Entonces, por eso para nosotros era importante separar lo que era el apartado de producto de proximidad, desglosarlo del conjunto de la sostenibilidad ambiental, porque lo podíamos haber hecho también, por ejemplo, con, pues no sé, con la energía, ¿no? O lo podíamos haber hecho con la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, pero no, lo hemos hecho solamente con los productos de proximidad, porque además eso también crea un paisaje determinado y fomenta y mantiene nuestra cultura. Y así fue como nació Sustentable. Entonces os puedo relatar un poco cómo los principios fueron sorprendentes, no fueron ni más ni menos difíciles que cuando empieza cualquier otro proyecto. En la primera edición fuimos unas 20 personas, en esta hemos sido pues casi 30 ya, pero lo que es importante es, y nosotros nunca tuvimos duda, ¿no? Pero lo que era importante para nosotros era cómo el sector lo iba a recepcionar. Tener en cuenta que era la primera vez que se les iba a preguntar a los restauradores por un montón de cuestiones que nunca jamás se les había preguntado. Llegaba allí el crítico, comía, probaba el menú, la carta, los vinos y le decía al chef, ahora ven, siéntate que te voy a hacer, como nos dijo Quique da Costa, un tercer grado. Yo le dije, hombre, Quique, tampoco es tanto, ¿no? Bueno, pues les preguntábamos. Ninguno de los 100 restaurantes que sacamos en la primera edición y ninguno de los 85 que sacamos en la segunda se negó a contestar, ni uno solo. Es más, para nuestra sorpresa hubo alguno que dijo, hombre, ya era hora que viniera alguien y que nos preguntara por qué cosas estamos haciendo. Eso es muy buena señal. A pesar de que en la primera edición les pillamos a todos con el pie cambiado, porque nunca se había planteado una guía gastronómica así. Tenéis que tener en cuenta también otra cuestión. Es una guía donde ni los restaurantes, ni los productores de vino, bodegueros o productores de AOVE, de aceite de oliva virgen extra de almazaras, ninguno de ellos colabora económicamente en la guía. Y además la guía también es la primera y única que está exenta de publicidad. Con estos parámetros, la dificultad para sacar la guía ha sido tremenda, pero a la vez ha sido precisamente lo que nos ha dado solidez, porque ellos veían que nosotros no estábamos allí porque ellos nos invitaban a comer o colaboraban. No, era simplemente una cuestión que nunca se les había preguntado y que la veían como mínimo curiosa. Pasó la primera edición y la sorpresa en la primera edición fue que los pillas con el pie cambiado y te metes en un proyecto nuevo. Y todo el mundo, creo yo, que cuando te inicias en un proyecto nuevo y sobre todo tan personal, es un poco inevitable sufrir un poco el síndrome de Adán. Hasta que yo no he llegado, nadie se lo ha ocurrido. Y además ha sido la mejor idea y lo va a solucionar todo, ¿no? Bueno, Sustentable es principalmente una vía de visibilización y de comunicación de mucha gente que ya está haciendo cosas en ese sentido. Lo que pasa es que nunca habían tenido un camino para mostrarlo así. Nunca. Y por eso nos decían, hombre, ya era hora que viniera alguien y que nos preguntara. Sustentable no viene aquí a juzgar. Sustentable viene a ayudar, viene a cooperar, viene a visibilizar cosas que muchísima gente, más de la que nosotros nos creemos, pero mucha más, está trabajando y que no cree en el destino, que cree en el esfuerzo personal y que cree en la ilusión personal de los proyectos. De hecho, las bodegas y las almazaras que nosotros hemos elegido en la primera edición son aquellos proyectos que están, por ejemplo, trabajando no solamente bajo los principios de la producción ecológica.
Están trabajando bajo los principios de la agroecología, de la permacultura, de la regeneración de suelos, de la conservación de la biodiversidad, de prácticas agrícolas que, por ejemplo, se meten a recuperar márgenes, con lo que eso cuesta, que se meten a conservar y a producir AOVE de olivos milenarios, o que se ponen a recuperar especies que están en peligro de extinción, que son mucho menos productivas pero que están mejor adaptadas al cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú te pones en esa historia, cuando la generalidad de las ayudas europeas, estatales, no llegan como tienen que llegar, por diversas razones, por diversas, que no es ahora el motivo de esta charla, tú te lo tienes que creer mucho, porque ese producto final automáticamente va a haber incrementado su precio. Y en este siglo XXI, que yo lo defino como el siglo de las desigualdades, entre ellas, una de ellas y principal, la desigualdad económica y la desigualdad de género, pues cuando tú tienes ese incremento de tu precio, pues te lo tienes que pensar mucho, ¿no? Entonces ese esfuerzo es el que nosotros hemos puesto de manifiesto aquí. Por eso nosotros no sacamos 18 vinos y ya está. Lo que sacamos son 18 bodegas y contamos la historia de esas bodegas en nuestra primera edición. También en nuestra primera edición sacamos 18 almazaras bajo los mismos criterios que la de los vinos. Esa recuperación de especies que están prácticamente extintas, recuperar árboles ancianos, etcétera, 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 etcétera. Y a diferencia en la segunda edición, lo que hemos hecho con el apartado de vinos y de aceites es que solamente hemos puesto vinos de origen de producción ecológica, aquellas bodegas que tengan producción integrada, pero también que tengan vinos de producción ecológica. Hemos sacado 18 bodegas y respecto de los aceites, solamente hemos sacado aceites de productores que hagan aceite de olivos milenarios. En consecuencia, nada más que hay 7 almazaras en la Comunidad Valenciana. Porque no es suficiente con que tú tengas un olivo milenario, tienes que tener un campo o una agrupación. Este es para nosotros el gran valor. Poner de manifiesto lo que muchísima gente está haciendo ya. Y después también algo que puede sonar revolucionario, pero creo que estamos en el entorno adecuado, que es empoderar al consumidor, empoderarlo. Si fuéramos conscientes de la misma manera que lo son las grandes compañías agropecuarias, del poder que tenemos cuando nosotros hacemos todos los días la cesta de la compra, os aseguro que las cuestiones de cambio climático irían por otros derroteros. Es decir, una de las cuestiones que tenemos que empezar a interiorizar, porque lo que es realmente dificultoso no es ser consciente de la situación, sino es pasar al estado consecuente. El estado consecuente quiere decir, tenemos una temporada de alimentos, pues voy a comprar solamente los alimentos que son de esta temporada, porque yo todavía no he visto a nadie en la calle manifestándose en enero con parcantas para tener fresas en los stands. Yo todavía no lo he visto. Ni he visto a nadie manifestarse para que tengamos espárragos todo el año en los stands, en los lineales. Yo no lo he visto, a lo mejor existe, pero yo no lo he visto. Luego, en realidad no tenemos esa necesidad, tenemos menos necesidades de las que nos creemos. Solamente con tener un consumo responsable de los productos de temporada y sobre todo de proximidad, estaríamos haciendo varias cosas de un mismo tiro. Primero, luchar contra el cambio climático, principalmente, porque no nos haría comprar ni las fresas que vienen de Huelva, ni los espárragos que vienen del Perú, ni las manzanas que vienen de allá, etcétera, etcétera, etcétera. Darnos cuenta que no perdemos calidad de vida, sino que ganamos calidad de vida. Porque los productos que compramos de temporada son más nutritivos, son más económicos, contribuyen a afianzar a los productores que nosotros tenemos aquí. Y sobre todo una cuestión también muy importante. En un mundo totalmente globalizado como el que nos encontramos, esa globalización que ha sido buena
para determinadas cuestiones nos ha sumido en una fragilidad tremenda, porque cualquier interrupción, cualquier conflicto de cualquier naturaleza en el otro punto del mundo puede interrumpir las cadenas de suministros de productos y de materias primas, como puede ocurrir con los cereales ahora que está la guerra en Ucrania, que es lo que tenemos cercano, ¿no? Pero bueno, hace unos cuantos años ya hubo unas grandes ahí luchas en Rusia con lo del pan, ¿os acordáis? También por los cereales. Luego, consumir de proximidad nos refuerza la autosuficiencia. Yo no digo que tengamos que ser autosuficientes al 100%. Yo no digo que no nos apetezca comer una ostra y nos la podamos comer. Lo que estoy diciendo es que está llegando un punto en que no podemos comer de todo, todos, todo el año, porque aquí somos unos 8.000 millones de personas, arriba o abajo. O sea, tenemos que ser conscientes que aquí nada más que hay un planeta y que estamos sobrepasando ya muchos límites. Y que por contra de lo que nos están diciendo que limitarnos o reconducir nuestros hábitos va a empeorar nuestra calidad de vida, es todo justo al contrario. Mirad, los restaurantes que nosotros tenemos en esta segunda edición, que muchos de ellos, y ahora hablaré un poco de la segunda, cuando eso tú me dices que yo no sé cómo voy de tiempo. Me estoy acordando, por ejemplo, y no hago publicidad, pero María José San Román, Monastrell en Alicante, por ejemplo. Esta restauradora, como por ejemplo María José Martínez Lienzo aquí en Valencia, o como Ponsec, que ha salido ahí, Pep Romani. Cuando ellos se han puesto a comunicar lo que están haciendo con todos los productos de proximidad, más llenos que nunca tienen sus restaurantes, más llenos que nunca, porque la gente está buscando eso, la gente está buscando el tomate de esa zona, está buscando el rábano de esa zona. Y así se contribuye a fortalecer un tejido primario fuerte, a fortalecer nuestra cultura y mantenerla gastronómica, a diferenciarla y a ser un poco más autosuficientes, ¿no? Estamos muy contentos en esta segunda edición porque, así como en la primera les pillamos un poco con el pie cambiado, en esta nos han pillado a nosotros y es lo mejor que podía pasar. ¿Qué quiere decir que nos han pillado a nosotros, al equipo? Pues que todos ellos, en la medida de sus posibilidades, sea el restaurante más grande, más pequeño, con más personal, con menos, sea un restaurante de ciudad, urbano, o sea un restaurante que esté en un entorno rural, todos ellos están trabajando ya en la línea de alcanzar una mayor sostenibilidad ambiental y un grado de proximidad y de temporada en sus cartas. Están muy preocupados por el desperdicio alimentario, están muy preocupados por la lucha contra la contaminación por plásticos y están implementando diferentes medidas. Por ejemplo, hay muchos de ellos que ya no puedes ir a comer si no has reservado. Aunque tengan el restaurante vacío, que tú pases esa mañana por ahí, ¿puedo comer y veas dos mesas llenas y el resto vacías? No. ¿Tienes reserva? No. Uy, pero no. ¿Por qué? Porque resulta que los chefs lo que hacen ahora es comprar única y exclusivamente para el número de comensales que han reservado. Es una de las mejores medidas para luchar contra el desperdicio alimentario. Otra medida que están implementando, raciones un poco más pequeñas u ofrecer menos ración que te lo preguntan, por ejemplo. Otra medida que están implementando, por ejemplo, para luchar contra la contaminación de plásticos. Muchos de ellos ya no hacen cocina al vacío, porque la cocina al vacío implica un uso ingente de plásticos. Es cierto que la lucha contra los envases de un solo uso no les podemos cargar a ellos toda la responsabilidad. Habría que llamar al Ministerio de Sanidad y decirles que por favor revisaran fechas de caducidad de los alimentos, fechas de consumo preferente, por ejemplo, ¿no? Y que obligaran a los distribuidores a que utilizaran otro tipo de material, porque evidentemente la garantía sanitaria hay que preservarla también, ¿no?
pues están ahí luchando contra eso. Muchos de ellos también están dándose cuenta que lo que ellos llaman lo de la sostenibilidad social está relacionado en cómo tú cumples tus horarios, más allá de la cuestión puramente crematística del sueldo, ¿no? Es decir, uno no tiene vida si sabe que tiene que trabajar 10 o 15 horas diarias, porque esta es la situación que se estaba dando en muchos de ellos. Entonces, ya hay bastantes, no todos, y hay bastantes que cumplen escrupulosamente respecto de sus empleados el horario. Es decir, que si a las 5 se acaba a las 5. Y no es a las 5 y 1 minuto o a las 5 menos cuarto. Da igual que todavía queden mesas, pero el empleado se va. Esto nos ha pasado muchas veces. Y también hemos encontrado otra situación que hemos sectorizado. Y es así como los restauradores, digamos, ya de más edad me refiero a los 40 y tantos largos, 50, por ahí más o menos, admiten y saben que tienen que trabajar en esa línea, es con los chefs más jóvenes, los 20 y tantos y recién estrenados 30, cuando la encuesta se les ha hecho pequeña. Oye, ¿hacéis esto? Hombre, claro que lo hacemos. Oye, ¿qué hacéis respecto de la energía? Hombre, tenemos una compañía que nos proporciona energía garantizada 100% de origen renovable. ¿Cómo no lo vamos a tener? Oye, ¿qué hacéis para minimizar el consumo de agua? Que estamos en una época, hombre, tenemos esto y esto. O sea que hay mucha gente que está trabajando. ¿Eso qué quiere decir? Para nosotros ha sido una sorpresa, por eso os decía que nos ha pillado con el pie cambiado, porque vemos que el sector se ha puesto las pilas. Entonces, pues bueno, esto es un poco la trayectoria que hemos visto, que queremos hablar, que queremos posicionar. No nos interesa a sustentable, no renegamos de ello, o sea, ir reconociendo el valor que han tenido grandes guías como Michelin o como Repsol. Pensamos que son guías que en su concepción ya están totalmente caducas. Michelin tenéis que saber que ellos dicen que ellos no son críticos gastronómicos. Ellos son única y exclusivamente fabricantes de ruedas. Así se definen ellos. Y que, bueno, un día se pusieron a hacer una guía de posadas, de restaurantes, porque cuando en los inicios, cuando una rueda se pinchaba y el señor, estamos hablando de principios del 20, de principios del 20, y se tenía que cambiar una rueda, claro, te tirabas un día entero o se tiraban un día entero. Entonces necesitaban un sitio para descansar o para reponer fuerzas o para... Y así nació el origen de la guía Michelin. Y la guía Repsol, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Todas basadas. Así que nos parece muy bien, pero su planteamiento basado en cantidad y no en excelencia, basada en la sostenibilidad y en otros valores que son la responsabilidad social corporativa, ya no son los válidos en este siglo XXI. No lo son. No lo son. Y lo repito, no lo son. Y no pasa nada porque sean otros valores, porque nos van a dar mayor calidad de vida. Yo creo que el sector está contento, está sorprendido y están trabajando en ello. Nosotros en las dos guías que son complementarias, porque en la primera guía, aparte que en las dos cumplimos una máxima y espero que vengan más y las seguiremos cumpliendo. Los prólogos están escritos por mujeres. En la primera son 2 chefs de reconocido prestigio, que es Fina Puigdevall y Maca de Castro. Fina Puigdevall es de Girona y Maca de Castro es de Palma de Mallorca. Y en la segunda guía hemos conseguido el prólogo de Marian Martínez, que es del Cenador de Amos, también un 3 estrellas de Cantabria, y Laxmi Aguirre, que es una de las mejores periodistas gastronómicas de Bilbao. Y todo un poco así, ¿no? Somos la única guía que habla sobre pérdida de biodiversidad, sobre cambio climático. Cerramos las guías con esos apartados. Y creemos que podemos contribuir, como digo, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades, muy modestamente,
a lo que he dicho al principio, a la revolución cultural que supone la lucha contra el cambio climático, que solamente hay que tener un poquito de fuerza de voluntad para dejar de ser conscientes y pasar a ser consecuentes. Y yo creo que he hablado mucho, ¿no? Sería bueno que preguntarais vosotros también, si tenéis preguntas, ¿no? Ah, Almenar lo nombra con mucho cariño a Gil Corey. Claro, claro. Lo sé. Pues este tipo de cosas es lo que nos llevó a hacer esto. Claro, mira, una de las cosas que no he contado es otra de esas cosas que me hizo clac la cabeza. Yo en el 2009 fallece mi padre en plena crisis y entonces lo que hago es hacerme cargo del negocio familiar y durante bastantes años, digamos que llevo más o menos un 20% mi consultoría ambiental y un 80% el negocio familiar de los libros antiguos. Esto me llevó en el 2014 a pasar todo un invierno en Francia, en la Provenza, porque mucha de la obra original que yo vendía
tanto a públicos como a privados, los autores habían vivido allí, habían residido allí, y yo me fui a pasar un invierno a estudiarlos allí. Esto es importante porque un invierno es cuando no hay turistas y son varios meses. De manera que un día me iba a una gran superficie, el otro día iba a la tienda del pueblo, el otro día iba a lo que aquí llamábamos economato, etc. ¿no? Mi sorpresa fue doble. Otro día iba a los marchés, que se hacen en todos los pueblecitos, ¿no? Una vez a la semana o 2 veces a la semana, lo que sea. Mi gran sorpresa fue doble. Una, daba igual que fuera una gran superficie que un pequeño supermercado, que lo que fuera, que en todos había un lineal. Ahí en Francia, en vez de producción ecológica, se llama bio, ¿vale? Bio. En todos, en todos. Y en todos, el incremento del precio era más o menos sobre un 10 o un 15%. Sobre un 10 o un 15%. Del producto de producción integrada. Claro, yo venía de aquí, cuando aquí el precio de una producción ecológica es un 300 o un 400% más. Esto es así, esto es así. Ojo que no digo que los productores de producción ecológica tengan que bajar precios. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo aquí es que en este país, no sé por qué razón, porque la mayor parte de lo que se vende de producción ecológica en Europa todavía viene de España y son capaces de hacerse 3.000 kilómetros y el precio final después de 3.000 kilómetros sigue siendo un 10 o un 15% más elevado solamente. ¿Por qué aquí la producción ecológica se ha planteado desde el principio como una cuestión tan elitista? Punto número 1. Punto número 2 y fundamental para mí. Punto número 2. Cuando uno es un productor agropecuario, me da igual. Si es de hortalizas, como si es de cítricos, como si es de frutos secos, me da igual. O si es un pastor, haga o no transhumancia, si hace transhumancia mejor, pero si no tal. Aparte de producir algo para comer, está produciendo una serie de beneficios ambientales. Eso se denomina, y hace años, muchos años que está propuesto en todas las administraciones públicas, el pago por servicios ambientales. Es decir, que tú con tu tierra estás contribuyendo a la biodiversidad, a su mantenimiento. Estás contribuyendo al cambio climático. Estás contribuyendo a la desintoxicación de suelos. Estás contribuyendo al no aumento de la nitrificación de las aguas por exceso de nutrientes. Todo eso contribuye al PIB del Estado y por tanto se debería de remunerar, porque en estos momentos vosotros estáis ofreciendo unos servicios ambientales de forma gratuita y no se están remunerando. Y sin embargo sí que estáis contribuyendo. Esto, que en principio precisamente fue Ricci el que lo desarrolló, ahora ya por lo menos 10 o 12 años que publicó un libro titulado El bosque protector, que lo presentó aquí, ¿verdad? Yo creo que lo presentó aquí en la Real Sociedad Económica. Hablaba precisamente sobre la importancia de cambiar la fiscalidad. Porque mientras no cambiemos la fiscalidad, mientras no remuneremos todos estos servicios ambientales, no se facilitará que la gente invierta en estas cuestiones cuando son necesarias. El problema es que de cara a la galería y también los medios de comunicación ya podrían ser un poco más responsables, el mensaje que se da desde cualquier medio de comunicación, desde cualquier medio, de todos los colores, es van a subir los impuestos. Van a subir los impuestos, cuando en realidad es lo contrario. Porque uno tiene un derecho adquirido sobre un bien que proporciona al conjunto de la sociedad. Para esto sirven los estados. Hay otra complejidad también, y es que la globalización nos secuestra nuestra identidad. ¿Cómo vas tú a poder luchar con un minifundio contra unos convenios internacionales que se firman
y que te permiten que desde Sudáfrica o desde Sudamérica o desde Canadá importar productos alimenticios totalmente fuera de temporada. La única manera que tenemos es no comprar eso, es no comprarlo y comprar una y otra vez al Estado. Y exigir a nuestros responsables políticos, y hablo con conocimiento de causa. O sea que no sé cómo esto se podría solucionar a corto plazo, pero estoy de acuerdo contigo. Yo lo que puedo hacer, lo único que sé hacer es esto que estoy haciendo. José Manuel, sí, después. Sí, al hilo de lo que estáis comentando, es que creo que nos falta educación. Educación al consumidor. Ahora que tenemos una asociación de consumidores que defienden que si esto, que si lo otro, que nos canalicen a que se compre productos de proximidad y productos de temporada. Porque yo estoy viendo que ahora en el mes de diciembre pues la gente ya quería fresas, quería espárragos, cuando no hay. Entonces, vamos a ver, es que parece ser que es más elitista si compras lo que la gente no compra. Cuando, si tú compras el producto de proximidad, es que encima está más bueno y más barato. Entonces, es eso. Pero habría que educar, que es difícil, pero a la sociedad. Claro. Porque parece ser que venimos de una sociedad que hemos sido pobres y ahora porque tenemos 2 pesetas, bueno, 2 euros para poder consumir más. Si consumimos más, es que es mejor. Pues no es mejor. Claro. Estamos engañándonos. Claro. Por eso lo quería aportar. Gracias. Mirar los restauradores, algunos de ellos que ya están muy concienciados. Antes he nombrado a María José Martínez de Lienzo. Lienzo es un restaurante que está en la plaza de Tetuán, ¿no? Esta chica es de Murcia. Y en su carta, todos los postres que hace, los hace con algarroba, no los hace con chocolate. Porque algarroba era lo de aquí. Y hace unos postres magníficos, no. Lo siguiente. Nadie se le ha quejado porque no tenga un postre de chocolate. Nadie, ¿no? Esto es un poco... Sí, Vicente. És una miqueta més creativa i que s'utilitza per l'agricultura extensiva i industrialitzada per a denigrar a una agricultura d'artesania tradicional que estem en risc de perdre-la. I crec que això hi ha que valorar. I l'única forma de valorar-ho, com han fet els artesans front a la indústria, és millorar-ho, millorar l'oferta, millorar en educació al consumidor, com s'ha comentat així, i pagar millor una cosa que té uns costos afegits. Això crec que és important. I a mi em preocupa, la paraula minifundi, que s'utilitza en Galícia, perquè allí fan parcel·les que cap una vaca, jo crec que així estem pagant una conseqüència. Ara mateix a la PAC nova d'enguany, tota parcel·la que tingui menys d'una hectàrea no és subvencionable. I retiren la subvenció de la PAC, per exemple, per l'agricultura ecològica. I aquests conceptes crec que hi ha que retirar. Claro. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, soy Gerardo Stubing, soy botánico y artista. Ay, un colega, qué guay. Sí. Y entonces, perdón, sí. Sí. Entonces, bueno, en primer lugar, felicitarte porque es muy interesante lo que has dicho y lo comparto totalmente. Gracias. Pero como yo creo que aquí estamos para sacar conclusiones que no nos gusten, sí. Pues un poco me gustaría meter el dedo en la llaga en varios aspectos. Vamos a ver. La sociedad, y cuando digo la sociedad digo el 80%, y cuando digo el 80% de la sociedad digo el 80% de los votantes, y por lo tanto los políticos, que son los que gestionan los recursos, esto ya lo sabemos todos, pero lo adelanto, vale. Solo se mueve, básicamente, no se mueve por la razón ni por el conocimiento, sino que se mueve por el bolsillo y por el corazón. Es decir, y por la incomodidad.
Nuestra sociedad ahora está preocupada por el cambio climático, por la pérdida de biodiversidad, que no saben exactamente lo que es, pero suena muy bien, ¿eh? Y tal, pero está preocupada porque, oye, el aire acondicionado no lo puedo poner, el no sé qué, no sé cuántos, me han subido el recibo de esto, ahora me voy a tener que cambiar el coche porque estos van a obligarnos a llevar coches que no produzcan carbono, etcétera, etcétera. Eso es lo que les motiva, por un lado. Es decir, en realidad la incomodidad e indirectamente la parte económica. Porque cuando tú estás diciendo lo de los productos de proximidad, etcétera, etcétera, que yo consumo y que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, no lo estoy cuestionando. Pero yo creo que somos una minoría, muy minoría. Por algo se empieza, pero somos una minoría. Y no solo somos una minoría, sino que la mayor parte de la gente, por muchos motivos, no puede pagarlos. Tú te vas a una gran cadena o te vas a un establecimiento que tiene productos bio, etcétera, etcétera, y las diferencias de precios son abismales. La mayor parte de la gente no puede pagarlo. Entonces, la parte del bolsillo está fastidiada. Es decir, hacer que la sociedad tome conciencia ambiental y que sea compatible con pérdida de comodidad y pérdida de bolsillo es complicado. Pero está la otra parte, que es la parte del corazón. La parte del corazón, ¿qué quiero decir? Y eso lo decía ya Leonardo da Vinci. Para poder querer algo, antes hay que conocerlo. Si no conocemos los elementos que forman nuestro entorno, las plantas, los animales, etcétera, no el oso panda, ni la ballena jorobada de no sé dónde, o el tiburón ballena, o no sé qué, sino el topillo que tenemos allí, o esta pequeña plantita que pisamos todos los días, etcétera, etcétera. Si no conocemos eso y la importancia que tiene, y no se lo enseñamos, por lo menos a los pequeños para que vayan comiéndolo, no llegaremos a nada. Porque lo otro es solamente un remedio de urgencia. Mira, cambio climático, producción de energía, paneles solares. Ahora incluso se están generando estructuras que son capaces de producir azúcares a partir de la energía solar imitando lo que hacen las hojas. Es decir, que podremos tener un bosque productor y fijador de carbono atmosférico a través de la fotosíntesis, igual que tenemos ahora una planta de energía solar, con lo cual los bosques dejarán de ser necesarios. Ese es el planteamiento neoliberal predominante y ese es el planteamiento que la sociedad admite como cierto. Pero solamente cuando tú consigas tocarles el corazón es cuando esa sociedad empezará a exigir otras cosas. Voy a poner un ejemplo, si me lo permitís, y termino, que es un poco cruento y duro, pero creo que lo explica muy bien. A todos, a casi todos, se nos revuelve el corazón cuando vemos en el Cuerno de África a niños muriéndose de hambre. Sin embargo, cuando vemos que desaparece una determinada especie, no le importa a casi nadie más que a ti, a mí y a 4 más, o a la gente que está aquí. No estoy comparando emocionalmente, ni socialmente, etcétera, ni éticamente una cosa con otra. Pero sí que es cierto que hasta el señor que no se preocupa por todos estos temas, cuando ve un niño con lagrimitas y no sé qué, que le están dando un alimento tal porque está muriendo, le da penita. Y hasta incluso a lo mejor pone un mensaje en el móvil y manda €1 para una asociación benéfica para que pueda comer el niño. Sin embargo, lo otro les importa nada. Pero no les importa, entre otras cosas, porque no lo conocen. Porque a lo mejor si lo conocieran, no digo que todos, pero sí que a lo mejor en vez de ser un 10%, pues seríamos un 25, un 30 y podríamos hacer algo. Pero vamos, enhorabuena y me parece muy interesante lo que has hecho, ¿eh? O sea que... Pues muchas gracias. No, estoy de acuerdo con lo que has dicho y lo que ha comentado también Vicente, ¿no? Voy a contestar por orden. Es que soy bióloga, no soy ingeniera ni agrícola ni agrónoma, pero intuyo que el tamaño parcelario está relacionado evidentemente con la capacidad y la productividad de la tierra, ¿no es eso? De manera que históricamente, y también con cuestiones históricas, correcto. Pero no por nada los grandes latifundios están en el interior de nuestra meseta, donde la productividad es inferior. Si aquí en la Comunidad Valenciana, cuya vega del río Turia y del río Júcar es una de las más productivas a nivel mundial, creo que de las 3 o 4 más productivas, yo creo que eso ha facilitado que históricamente, aunque la tierra se parcelara, se podía dar porque con poca tierra podías vivir. No sé si es así, pero
creo que hay una parte de razón en ello, porque si no, los derechos históricos de parcelación, etcétera, no lo hubieran permitido, ¿no? Y una de las pruebas es que tú te das un paseo por cualquiera de los pueblos de nuestra cordón litoral y ríete tú, ¿eh? O sea, se nota que son tierras muy productivas. Que ahora venga esa concepción desde Bruselas y esa concepción de las grandes industrias, ¿no?, agroalimentarias, y que corten de raíz, y esa concepción que viene también, yo creo que desde el 18, ¿no?, que aquí todo tiene que ser grande, por consiguiente un problema es que eso es pequeño, pues son problemas cuyas raíces históricas son difíciles de solucionar, ¿no? Pero no creo que sea justo lo que se está haciendo ahora con esta eliminación de ayudas, ¿no?, que va en contra precisamente, es totalmente contradictorio con la estrategia de la granja a la mesa que está promoviendo la Unión Europea también al mismo tiempo, y que está defendiendo el tema de la ayuda a la pérdida de la biodiversidad. O sea, yo tampoco lo entiendo. Y después, respecto de lo que tú has comentado, que estoy de acuerdo, mira, yo creo que una de las cosas que tendríamos que hacer un autoejercicio de prospección es ¿qué puedo hacer yo? Y ya está. ¿Qué puedo hacer yo? Porque cuando tú te desconectas de un móvil, te desconectas de un Twitter, de un Facebook, y de repente estás 5 minutos desconectado, de repente te fluyen las ideas. Y de repente te das cuenta que puedes hacer muchas más cosas de las que creías que no. Entonces, para mí lo importante no es eso que tú has dicho que sí. Para mí lo importante es la suma de las pequeñas acciones, porque los grandes números a nivel mundial es la suma de las pequeñas acciones. Mirar, en el último estudio de mercado disponible sobre la inversión de las grandes multinacionales en publicidad, de las 100 multinacionales más grandes, las 10 primeras pertenecen al sector agroalimentario a nivel mundial. ¿Eh? La primera, del último dato disponible que yo tengo, que seguramente estará actualizado, pero no lo sé. Cuando yo lo consulté en el 2019, el dato era del 2013. No sé si habrán hecho ahora otro estudio, pero bueno. La primera multinacional del sector agropecuario se gastaba en el 2013 más de 7.000 millones de dólares anuales. 7.000 millones de dólares anuales dan para mucho. Leyendo ese estudio aprendí que, por ejemplo, los anuncios de televisión que van dirigidos a los peques para chocolates, galletas, chocolatinas, caramelos, los fosquitos y todas esas cosas, como los críos son más pequeños, pues entonces esto nosotros los adultos no lo percibimos. Y los psicólogos nos han enseñado que cuando se da el contacto visual entre las personas es cuando mayor el mensaje llega. Entonces, y de una forma más directa. Entonces, los creadores de los anuncios dirigidos a los niños dirigen el contacto visual 15 grados más para abajo de la línea visual de lo que correspondería a un adulto, para que el niño le entre más fácilmente el mensaje y para que le dé la brasa a su padre y le compre la cosa. O sea, llegan hasta ese grado de finura, vamos a decirlo así, ¿no? Para incidir en los hábitos de alimentos. Entonces, a mí lo que me interesa realmente es ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y ya está. En aquellos meses en Francia recuerdo uno de los padres de familia con los que iba, y estábamos en un día de mercado y fue a comprar nueces y le pregunté, ¿por qué compras esas nueces? Y me soltó, porque son de aquí. No hay mejor argumento ni más sólido que ese. Da igual que fueran más grandes, más pequeñas, más baratas, más malas. No. Única y exclusivamente porque son de aquí.
Y es gente de aquí, ¿no, María? Y dije, pues, lo tiene claro. Es que yo me quedo una semana más en Francia y vuelvo más chauvinista que ellos, ¿eh? Es que ahí fue cuando fui consciente de la fuerza que tenemos como consumidores. Esa es la cuestión, ¿no? Y así surgió un poco, ¿no? Sí. ¿Se me oye bien? Sí, con el micro mejor. Con el micro mejor, de acuerdo. Sí. De la educación, es cierto, educación no solo a los niños o a las niñas, sino a la gente mayor, como nosotros como consumidores. Hasta ahora el consumo de productos de proximidad, que no solo se nos ha educado de alguna manera, porque no creo que solamente seamos conscientes 4 o 5 personas privilegiadas y tal. Cada vez hay más gente privilegiada que a veces simplemente tiene que elegir lo más económico porque no puede hacer otra cosa, ¿vale? Y efectivamente el incremento del 200 o del 300% por un producto aquí llamado también ecológico o bio, es algo que impacta muchísimo en el bolsillo bastante deteriorado de muchas familias, que solamente con pagar el alquiler de su casa ya tienen suficiente, o una hipoteca, es decir, sí, educación vale, de acuerdo, sí, pero son muchos los palos que tiene una sociedad, ¿vale? Como para compensarlos todo. Hasta ahora el hecho de el consumo de proximidad, consumo ecológico, porque además viene bien para nuestra salud, la salud de la tierra y la salud del agua, que al final es lo que también consumimos, es lógico. Es lógico, no es otra cosa más que lógica. Que yo tengo mucho miedo con lo que pasa ahora y con lo que hoy en el periódico como noticia ha aparecido. Muchísimo miedo, porque son gente que en eso no hay conciencia, no tienen conciencia o no hay reparo. Hay reparo solamente a la industria. Y las grandes superficies son industria. Y creo que poco cuidado y mucha industria, demasiada. Eso a mí me da miedo, la verdad, personalmente, porque si ya teníamos el rintintín de productos de consumidad, proximidad, kilómetro cero, conciencia, etcétera, etcétera, era porque ya estábamos un poco aprendidos. Ahora tengo miedo. Hoy. Nada más era eso. Contra eso, educación, contra eso, rebelión, contra eso, persistencia, constancia, ¿no? Educación. Mientras los que toman decisiones y los creadores de opinión no tengan repercusiones directas sobre sus remuneraciones, pues poca cosa se puede hacer. Poca cosa, nada más que estar ahí. Sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Por eso he dicho antes que sustentable, no sé si estabas cuando he llegado, sustentable se maneja entre dos grandes líneas. La línea de la sostenibilidad ambiental y la de la cooperación, porque estaba diciendo que vamos a necesitar mucha cooperación entre sectores que han estado sin hablarse durante mucho tiempo, ¿no? Porque son problemas complejos y transversales. Sí, esta semana han hecho un programa en Apunt sobre el arroz y comentaban la diferencia de que había, de que últimamente se está exportando menos que se importa. Entonces hay una avalancha y una producción de arroz por ahí, pero el arroz, que parece que es una cosa sana porque está fuera del agua y tal, pues lleva arsénico, y diciendo el arsénico que lleva, el español, o el valenciano mejor dicho, tiene el 0,15, y los que vienen de otros países, no voy a decir los países, estaban por el 99%. Entonces, en definitiva, lo que sacamos de ahí
que si lo lleva, lo lleva, pero que nos fijemos muchísimo con los productos que compramos. No solamente el precio es importante, sino el origen. Y hizo mucho hincapié en que miráramos los orígenes de dónde. Y que muchas veces los comerciantes dicen que una empresa que es de aquí lo compra de allá. Y entonces eso también es. Una cosa que esté envasado y otra cosa que esté producido. Y eso es lo que tenemos que fijarnos mucho en esos temas. Sí, sí, es así. Sí, sí, es así, es así. Bueno, y también felicitar a la Consejería Valenciana, que está haciendo que los niños una vez a la semana coman productos frescos. Y entonces que coman fruta, que la fruta es ese gran olvidado, sobre todo para los niños. A ver, es que la dieta mediterránea ha sido catalogada como bien de la humanidad, como la más sana del mundo. O sea, es que es alucinante que en esta tierra sea noticia eso que tú acabas de decir, porque debería ser lo normal. O sea, los niños deberían de comer fruta todos los días, productos de temporada y de proximidad todos los días. Y nada de producto envasado, si lo quiere comer en su casa, pero por lo menos eso, ¿no? Eso es lo que es inaudito que esté pasando. Eso es inaudito, sí. También es cierto que niveles bajos de renta conducen a una serie de complicaciones de salud, porque tienen menos acceso a productos frescos que cada vez van a ver incrementado su precio, etcétera, ¿no? Y entonces pues van hacia esos productos de baja gama que están cargados pues con más contaminantes, con procesos de producción más que dudosos la mitad de las veces, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene un coste para las arcas públicas y tiene un coste en las cuentas nacionales y no se quiere hacer la correlación esa. Perdonadme, pero sustentable ya no llega para eso, ¿eh? O sea, yo con lo que he hecho ya va bien. Bueno, era broma, era broma. Pero escucha, pero pero mira, no lo decía, de verdad que te lo digo, sí. Pero tú crees que es normal, porque yo ahora la he cogido con la fresa, pero hace una temporada la cogí con los espárragos, por eso lo he nombrado. ¿Tú crees normal que un bote de espárragos que te viene hasta los de la carretilla de China o de Perú sea a 1 € y pico? ¿Eso dónde se ha visto? El otro día leía que todos los espárragos o la mayor parte de los espárragos que vienen de Perú se están cultivando a costa de consumir el agua de los glaciares, que ya queda poco. O sea, los glaciares de las montañas proporcionan el agua dulce a más de la mitad de la población mundial y son las montañas y las altas montañas las que más están sufriendo los efectos del cambio climático. Ojo, es que esto es gordo. Entonces, ¿pero cómo que cuesta 1,5 € un bote de espárragos de allá cuando tú vas y tienes a 4,5 € o por ahí el bote de espárragos de Navarra? ¿Cómo es posible eso? Pues es posible porque hay determinados insumos que no se están cumpliendo, que viene desde que tú no pagas los costes reales, desde que las cuestiones ambientales pues están a cero, que las cuestiones de los trabajadores son -0, etcétera, 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 ¿no? Etcétera, etcétera. A todo esto el transporte internacional no paga impuestos de CO2, que lo sepamos, que lo sepáis, ¿eh? O sea, todo lo que viene por barco no paga impuestos. Y todos nosotros sí que pagamos impuestos por transporte. Pues, oye, no sé, pues no comprar espárragos del Perú. No es baladí. Estos últimos días, a raíz del follón de Doñana y de las fresas, habréis escuchado que la cadena Lidl había decidido no comprar. Alemania, que es uno de los principales consumidores de fresas, de frutos rojos, porque a ellos les molan mogollón todo eso de los arándanos y las grosellas y todas esas cosas, ¿no? Ha decidido que Lidl tome una decisión de ese tipo
es para tomárselo en serio. Y cuando Lidl toma una decisión de ese tipo, quiere decir que la mayor parte de sus clientes están dispuestos a no comprarla, que aceptan que es una buena decisión. Así como ya se empiezan a ver, aunque es todo puntual y yo soy consciente que los grandes números van en otra dirección, pero se ven ya algunos grandes bancos que dejan de hacer inversiones en determinadas cuestiones que afecten a ecosistemas naturales. Muchos de ellos yo pienso que deben de ser greenwashing, un lavado verde de cara. Pero algo empieza a ver. Dime. Nórdicas tienen más conciencia medioambiental en general, pero el asunto es el siguiente. Yo hace mucho tiempo, digo, hace unos 40 años, estuve varios años en Alemania estudiando, después de terminar los estudios, y me llamó mucho la atención una cosa que ahora aquí se ve normal, y era que en todos los campos de cereales dejaban una banda de 20 metros donde no utilizaban ningún tipo de tratamiento de herbicidas, para que las plantas mesegueras pudieran desarrollarse y no se extinguieran, y siguiera habiendo amapolas, etcétera, en ese sitio. Y al agricultor le compensaban con una pequeña cantidad o una cantidad tal por las pérdidas que suponía al dejar de recolectar ese grano. Eso hace 40 años en Alemania. Imagínate hace 40 años aquí cómo estábamos, tirando campanarios, colgando. Quiero decir que es la educación también, que es lo que estábamos diciendo antes. Sí. Claro, por eso la gente cuando ve la guía tuya y un alemán y ve el restaurante, viene la mar de convencido, pero porque sabe de qué va la cosa, ¿no? Y aquí, lo que decía antes, el 80% de la gente, todo esto se la trae al país. Solamente le importa por el bolsillo y por la comodidad. Sí. Y es donde hay que hacer el mayor esfuerzo, creo yo. Sí. A los que ya somos mayorcitos somos difíciles de educar, pero a la gente más joven yo creo que habría que impulsar eso, ¿no? Lo que no sé es cómo, pero... No hay nada imposible, ¿eh? Educación, como han dicho por ahí. Tú persevera que la educación No, siempre... yo lo intento, Cuando habéis mencionado la producción de espárragos en Perú, Sí. me ha venido a la mente una cosa que yo vi en Perú, que era producción de alcachofas. Ay, La alcachofa es una verdura que solo se come en Italia, en España y en el sur de Francia. Y yo en Perú vi extensiones y extensiones de producción de alcachofas para que aquí podamos comer alcachofa cuando no es la época del año. ¿qué te parece? Digamos, me pareció, digamos, y lo pregunté, digo, pero las alcachofas, ¿qué hacen aquí? Y era un productor español Claro, que había comprado la tierra claro. y se dedicaba a producir alcachofas, de manera que para nosotros la alcachofa es una verdura de invierno y así podamos comer alcachofas en verano, que es cuando en Perú es invierno. Hala, pues ya tengo dos, espárragos y alcachofas. Ay, Dios mío. Aquí en la guía, no lo he comentado, ¿no? Sustentable el proyecto. Al principio yo lo concebí como una guía y ya está, y a otra cuestión, ¿no? Pero un día dije, no, esta va a ser la primera de las que vendrán después. Y la sostenibilidad no se puede restringir ni a una única edición ni a un solo territorio. Somos de aquí, la mayor parte del estudio, de la gente, vivimos aquí y somos mediterráneos, ¿no? Y como dice nuestro lema en nuestra web, mesamediterránea.com, es el Mediterráneo como marco, la sostenibilidad como guía y la gastronomía como cultura. Eso es. Entonces, se convirtió en el proyecto sustentable, ¿no? Que el logo nuestro de este año es el cereal, la naranja, el vino, el aceite, el mar, ¿no? Todo el Mediterráneo, todo lo que somos en una portada. Pues tiene dos herramientas de comunicación. La herramienta analógica, que es la guía,
donde aparte de los restaurantes, que por cierto están todos ordenados por orden alfabético, todos, absolutamente todos tienen el mismo espacio, una doble página, ¿no? Porque en otras guías a los más les dan 2 páginas, a los otros les dan media y a los otros les dan un cuartito. Aquí todos tienen una doble página. Productores de vino, productores de aceite. Hay una serie de apartados que acompañan a la guía, aparte de las introducciones. Explicamos cómo hacemos los índices de proximidad y de sostenibilidad para que el lector vea que son cuestiones y criterios objetivos. Acompañamos con una serie de artículos donde explicamos la gastronomía y nuestra cultura desde el punto de vista del Mediterráneo y de la sostenibilidad. En el primero hay un artículo realmente excepcional sobre la paella que os garantizo que no lo habéis leído en ninguna otra parte. Os lo garantizo, escrito por Ricardo, por Richie. Explicamos también con profundidad 2 elementos de la trilogía mediterránea, que es el aceite y el vino. En los apartados que encabezan almazaras y bodegas, pues hay un par de artículos que enfocan estos 2 cultivos desde este punto de vista. Y cerramos con pérdida de biodiversidad, cuidado de biodiversidad y lucha contra el cambio climático en la primera. Y en la segunda le dedicamos un extenso apartado al tercer componente de la trilogía mediterránea, que es el cereal. Hablamos también de la huella de carbono y cómo se puede medir, ¿no? En consonancia y siguiendo la línea de la primera edición sobre lucha contra el cambio climático. Elegimos olivos milenarios por lo que significan para luchar contra la pérdida de la biodiversidad, y todo esto conforman los contenidos de la herramienta analógica de sustentable. Pero después tenemos una aplicación también que se llama Sustentable, gratuita para los 2 sistemas, y en la aplicación solamente están los restaurantes. La aplicación es gratuita. Las guías se venden en todas las librerías, etcétera, 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 ¿no? Están a disposición. Y llevamos muy a gala que tanto en la guía en papel como en la aplicación, en la primera y en la segunda edición, cumplimos lo que os he comentado, ¿no? Que nadie de los productores ni de los restaurantes han colaborado económicamente y que está exenta de publicidad, ¿no? Y eso creo que nos lo han dicho también es de agradecer, ¿no? Porque a nosotros nos da más independencia a la hora de elegir. Sustentable no, a pesar de que nosotros tenemos unos ganadores en esta segunda edición, además en la gala lo habéis visto, pues dimos unos premios simbólicos, procuramos mantener eso que estoy diciendo de la biodiversidad, ¿no? Los premios eran unas pequeñas esculturas de madera de olivo, de aquí de Castellón, el soporte del distintivo es de roble, también dimos una cuchara de madera de boj. También había parte de los distintivos que eran de madera de nogal, de aquí, autóctono, ¿no? Pues lo que nosotros intentamos con todo esto es fortalecer los valores que estamos intentando transmitir, ¿no? Y creo que eso es lo que la gente agradece realmente. Y por lo que os decía, que nuestra guía no es un ranking, a pesar de que tenemos una serie de ganadores, como lo que queremos es visibilizar lo que ellos están haciendo, pues en una edición saldrán unos, en otra edición saldrán otros, independientemente de la nota que saquen. En esta segunda edición hay un 36% de novedades respecto de la primera, pero además también podréis ver restaurantes que tienen a lo mejor solamente un 2 en sostenibilidad o un 2 en proximidad, ¿no? Hay restaurantes de interior que no alcanzan la máxima nota que se podría alcanzar en gastronomía, pero por el hecho de estar en el interior nosotros les queremos dar apoyo, ¿no? También, a diferencia de la primera y de la segunda, en esta segunda edición, después del análisis de los restaurantes, del cómputo total, por primera vez hubo 2 restaurantes que los eliminamos. Hay restaurantes
que de la edición del 20 al 23 se han cerrado. Evidentemente no están. Evidentemente. Hay otros, por ejemplo, que decidimos no sacarlos. Por ejemplo, los restaurantes de marroquíes, ¿no? No por nada, sino porque habían salido en la primera edición y para dar entrada a otros, bueno, pues ¿cuáles eliminamos? Los que habían sacado la nota más bajita. Había restaurantes que seguían sacando una nota bajita en sostenibilidad, pero por este motivo anterior de estar en el interior o porque son excelentes, pues bueno, tal. Pero ha habido un par de ellos que la nota en sostenibilidad, y es curioso, en esta segunda edición, después del análisis, sacó una nota inferior al de la primera edición. Y además, sobre 6 puntos, sacó un 1. Entonces decidimos que no podía estar, porque si no, no seríamos honestos con el proyecto, ¿no? Estaríamos metiendo en el mismo cazo restaurantes y chefs que están invirtiendo un esfuerzo junto a otros que no lo sería. Como también hemos eliminado a uno que en razón de los valores pues no está de acuerdo con sustentable. Es decir, hay una parte para nosotros importante que es lo que os he comentado de la responsabilidad social corporativa. Esto nosotros, ¿cómo lo implementamos en sustentable? Pues lo implementamos a través de preguntas que van encaminadas a averiguar si el restaurante se implica en su entorno. Por ejemplo, ¿se implica usted en la lucha contra el desperdicio alimentario en su entorno? ¿Participa usted de asociaciones, de acciones que están relacionadas con la producción ecológica, con la pérdida de la biodiversidad, con el cuidado de la naturaleza? Por ejemplo, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Siempre comento un caso que es que a mí me gusta mucho y lo cuento porque pienso que se debería de extender. En la crisis justamente 2007, 2008, 2009, un pueblo de aquí, del área metropolitana, ahora no recuerdo si era Paiporta o Mislata o... Bueno, uno de por aquí. Se les ocurrió una iniciativa que a mí me parece en estos momentos todavía insuperable, y es que el ayuntamiento cogió y a los propietarios de tierras en cultivo abandonadas, pero que todavía los propietarios estaban vivos, que sus hijos ya no cultivaban el tema y ellos ya eran mayores, pues hizo lo siguiente, hizo un juego a 3. Cogió a los señores, a los propietarios y les arrendó las tierras. Cogió a gente del paro y los puso a cultivar. Y entonces los señores mayores, los propietarios, los agricultores, enseñaban a la gente que estaba en el paro. Y de lo que obtenían, un porcentaje se iba a las casas, a las familias de estas personas en paro, y el otro porcentaje se repartía entre el mercado local o mercados, no sé cuántos tiene el pueblo, y los restaurantes. A mí lo que más me emociona de esto es que las personas que estaban en paro le decían a los del ayuntamiento que si no hubiera sido por eso se hubieran vuelto locos, porque por lo menos su familia podía comer. Esta cohesión social es lo que no ocurre en otros lugares del mundo. Y esto es lo que nos identifica. Yo creo que es un ejemplo magnífico de lo que representa la cultura mediterránea, la cultura del cuidado, la cultura de la cooperación. Esto es lo que a mí me interesa, ¿vale? Entonces, cuando nosotros les preguntamos a los restauradores por esto y por más cosas en relación a la responsabilidad social corporativa, cuando alguno de ellos nos dice que eso para él no le importa, ese restaurante no sale en sustentable. Si querías preguntar. Sí. Mm.
Mm. Gracias. Gracias, lo tendremos en cuenta. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, agradece. Te la firmaré si estás por ahí. Sí, ahí fuera están. Sí. ¿Oye? ¿No? Ah, sí. Ahora, Ahora bueno, sí. saber si los premios van a continuar anualmente, si vais a sacar otra guía dentro de un año o dos, si la vais a convertir en nacional. Y la última pregunta, más simpática, era si te habías encontrado tapioca en los menús de tus restaurantes seleccionados. Por orden, por orden. No, por el final. Creo que algunos sí que tenía tapioca, lo cual me hizo muy feliz. Que por cierto, el día de la presentación del 2020, por homenaje a mi bisabuela, llevé los pendientes que ella me regaló para mi comunión como homenaje a ella. Iba yo y me decía la organizadora del acto, dice, ay, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Y estás nerviosa? Y digo, pues un poco, la verdad, porque tal y que cual. Digo, pero mira, he puesto esto y me dice, eso lo tienes que contar. Y digo, pero ¿cómo lo voy a contar, hombre? Si es un tema muy personal. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, y lo conté allí. En fin, y como lo he contado ya ahora. A ver, nosotros siempre hemos pensado que sustentable tenía que ser una guía cada 2 años bianual, porque muchas o algunas de las medidas de gestión en relación a la sostenibilidad a los restaurantes les cuesta una inversión, ¿no? Entonces, y no son a veces inmediatas de un año para otro. Entonces siempre hemos pensado que debe ser cada 2 años. Ocurrió que cuando la presentamos en enero del 2020, en marzo fue la pandemia y hasta la fecha. Entonces este planteamiento de 2 años, en estos momentos estamos repensándolo porque el resultado de esta edición, como os he dicho antes, que ellos se han puesto las pilas, pues es posible que fuera viable una edición anual, pero lo tenemos que valorar, lo tenemos que valorar. Después está la cuestión económica, evidentemente, porque esto no cuesta ni 1 ni 2. Lo que en el fondo queremos hacer, hablando ya, digamos, en términos de negocio, si lo planteamos desde esta forma, a nosotros nos interesa mucho reforzar varios sectores. Primero, el sector de los productores. Segundo, el sector de los restauradores para que aumenten su sostenibilidad ambiental y que trabajen con productos de proximidad y de temporada. ¿Cómo? A través de la guía. Pero también hay determinadas cuestiones de la sostenibilidad que para implementarlas se necesita el sector empresarial. Entonces, estamos tratando de tejer una red entre empresas que trabajen con criterios de sostenibilidad y que lancen al mercado productos con criterios ecológicos que les ayuden a aumentar su sostenibilidad. De hecho, acabamos de firmar un acuerdo con una empresa que fue la primera que a nivel nacional consiguió la etiqueta Ecolabel, que se dedica a fabricar productos de higiene industrial, pero también para hogares, ¿no? Pero son todos de producción ecológica, es decir, que la base química y la base de productos naturales que utilizan está toda certificada, de manera que tienen muchísima menos carga contaminante
en las aguas que producen y además al tener menos agentes espumantes, pues más o menos el restaurante se ahorra pues un 50% del agua que tiene que utilizar para enjuagar las vajillas. Claro, estamos hablando de restaurantes, no estamos hablando de casas particulares. Un restaurante mueve. Entonces nosotros queremos fortalecer ese circuito. Si lo vamos consiguiendo, entonces tendremos mayor independencia a la hora de seguir produciendo nuestra guía. Y después nuestra intención, evidentemente, es hacer llegar a una edición nacional, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, eso estamos trabajando en ello, lo prometo. A vosotros. Muy bien, gracias. Ay, se me ha olvidado una cosa, que... Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo también lo que quería era, para que lo sepáis, que estos 2 ejemplares los vamos a ceder aquí a la Real Sociedad Económica para que queden en depósito y para que cualquiera de vosotros los pueda consultar. Muy bien. A ti te los dejo.